Hacho, joya virreinal de la fiesta taurina. Espectáculo de arte o crueldad, conozcan esta monumental y brava historia. Hacho es la primera plaza de toros de América, la tercera en antigüedad del mundo, monumento histórico del Perú y patrimonio cultural de la humanidad declarada por la UNESCO. Mi nombre es Daniel Montoya. Desde niño me fascinaron hechos y narraciones del pasado. Lleno de imaginación, viajaba a través del tiempo y hoy lo podemos explorar juntos. Esto es Daniel en la historia. Se tiene documentada que en el siglo XII se dieron las primeras corridas de toros en España y eran más que nada con caballeros nobles para adiestrarse para la guerra y también como un deporte. Asimismo, estas corridas de toros llegarían al Perú con las huestes de conquistadores españoles. Se tiene documentado que en el año de 1536 el bergantín San Antonio llegaría a una caleta al puerto de la ciudad o al puerto de Lima. Más adelante sería el puerto del Callao. Asimismo, en el año de 1538 se dice que Francisco Pizarro iniciaría las primeras corridas de toro para celebrar su victoria contra los almagristas. Ricardo Palma también afirma que en el año de 1540 el propio marqués Francisco Pizarro alanceó desde su caballo a un toro, celebrando en la Plaza Mayor de Lima una corrida de toros, por supuesto, con motivo de la Pascua de Resurrección. En 1568, la Compañía de Jesús o jesuitas trajeron reses bravas de Navarra, pero no exactamente para las corridas, sino para que sean guardianes de sus vastas propiedades. Se dice que estos jesuitas serían los primeros ganaderos, o por lo menos quienes trajeron las primeras crianzas de reses, aun cuando su intención no fueron las corridas de toros. Pero aquí hay un dato muy interesante. Cuando llegan los conquistadores y crean las ciudades, tenían una plaza central o una plaza mayor y principal. En el caso de la histórica ciudad de los Reyes de Lima, se iniciarían ahí las primeras corridas de toros. Asistían, por supuesto, los nobles, los virreyes, y tenían como escenario el centro de la Plaza Mayor, que la cercaban y ponían una serie de tabladillos. Asimismo, los virreyes y los nobles observaban las corridas de toros desde los altos del Cabildo y también desde el atrio de la catedral. Los organizadores de estas fastuosas corridas eran el Cabildo y también los gremios de curtidores y de plateros, pero además los alumnos que se graduaban de la Universidad de San Marcos. Ellos tenían que ofrecer una corrida de toros como agradecimiento por graduarse. El virrey Andrés Hurtado de Mendoza dio una serie de regulaciones para las corridas de toros. Aquí hay un dato interesante. Todas las iglesias de la ciudad de Lima, asimismo en el virreinato del Perú, tenían afuera sus plazoletas. En esas pequeñas plazuelas también se hacían corridas de toros menores. Pero es en el año de 1682 que el virrey Duque de la Palata prohíbe estas corridas. Y otro dato interesante es que cuando asciende al poder Felipe V, el primer rey de la Casa Borbón, es decir, el primer rey francés y que se convierte rey de España, con él en la corte se alejan de ciertas aficiones, entre ellas la lidia de toros. Pero por el contrario, en el virreinato del Perú, estas corridas subían con mayor efervescencia, teniendo afición los españoles, criollos, esclavos
e indígenas. Con esta afición tan arraigada en el virreinato del Perú y con la creciente población en la ciudad de Los Reyes, Lima necesitaba una plaza fija de toros. Es en el mandato del virrey Amat Iyuniet que da la autorización para levantar la plaza de toros. La autorización se la da al primer dueño del que sería la plaza de toros de Acho, el señor Agustín Hipólito de Landaburu, pero con una condición, que parte de la taquilla sea para ayudas de obras de caridad, costumbre que se mantiene hasta el día de hoy. Dicen las crónicas que el albañil y alarife fue un experto, el señor Cristóbal de Vargas. El terreno de su construcción sería en las faldas del Cerro San Cristóbal, en el Rímac, en el Pedregal de Acho, y precisamente a la plaza le pondrían el nombre de Acho, que proviene de la palabra castellana Acho, con H, y que se entendería como lugar de la costa en una zona elevada desde donde se divisa el mar. Así se fundaría la Plaza de Acho un 30 de enero de 1766, la primera del Perú y de América y la tercera en antigüedad del mundo, solamente antecediéndola la de Béjar en Salamanca y la de Ronda en Andalucía. Con la creación de esta Plaza de Acho, no queda ninguna duda de la institucionalización de la tauromaquia en el territorio del Virreinato del Perú. El cartel inaugural de Acho estuvo integrada por los toreros peruanos El Pisi, el Gallipavos y el Maestro Español. Además, el primer toro que entró en el ruedo se llamó Albañil Blanco. Para el año de 1780, en la temporada de aquel año, ya figuraban los nombres de los lidiadores y del capeo a caballo. A finales del siglo XVIII va a tener fama un torero peruano apodado El Indio, fama en el Perú y en España, y además fue retratado por Goya. Asimismo, en el siglo XIX también va a alcanzar la fama Ángel Valdés. La Plaza de Acho ha tenido notoriedad por una infinidad de eventos y sucesos. En el año de 1840, desde aquí sale para todo Lima el primer globo aerostático. Asimismo fue también escenario de mítines como la del presidente Manuel Pardo. Y entre los años de 1881 y 1883, los chilenos tomaron la Plaza de Acho y la convirtieron en depósito. En las décadas del siglo XX llegaron las principales luminarias del toreo mundial, como los españoles Juan Belmonte, José Gómez Joselito, Cayetano Ordóñez y Rodolfo Gaona de México, entre otros. Acho, que es propiedad de la Beneficencia, fue remodelada en 1944 cuando se redujo la circunferencia, es decir, el ruedo, para tener más espacio de aforo. En 1946 se presenta la leyenda del toreo Manuel Rodríguez Manolete. En las décadas de los 40 se crea la fiesta taurina del Señor de los Milagros, siendo las máximas distinciones el escapulario de oro y de plata. Y en 1961 se hizo la última remodelación de la plaza. Aquí hay un dato interesante. En el año de 1962, exactamente el 18 de octubre, se abren las puertas del primer museo taurino aquí en la Plaza de Acho, fundado por el señor Osvaldo Erceyes, presidente de la Beneficencia Pública de Lima de aquel entonces. Este museo es tan importante y único en el continente porque tiene trajes no solamente de toreros peruanos, sino de toreros mundiales, además una importante biblioteca, hemeroteca y 2 litografías de Picasso. Bueno, en nuestro museo encontramos alrededor de 30 trajes de luces, que son los ternos que usan los toreros cuando salen en la liturgia taurina, a la par de muletas, capotes que tienen siempre en la parte de la columna advocaciones, digamos, en oro y plata,
relacionados al mundo católico, ¿no? Porque la tauromaquia es una tradición católica en realidad, española, ¿sí? Entonces tenemos obras de arte también, obras relacionadas a Joaquín Rocarrey, obras atribuidas a Picasso, entre otras obras de arte, ¿no? Alrededor de 600 obras. Bueno, tenemos traje de Joselito, que aproximadamente él estuvo en vida, digamos, en mediados del siglo XX, 1920, 1930 aproximadamente. Tenemos un traje donado en seda rosada de Rocarrey, entre otros toreros más. No, tenemos diferentes elementos que se usan durante las corridas. Por ejemplo, tenemos esas espadas que se le da la última estocada al toro, pero también tenemos las picas, que son que usan la cuadrilla de picadores antes de que pase el torero principal. Nos encontramos en el RIMAC en Girón Hualgayoc y estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Estamos en las redes sociales de la Beneficencia de Lima como Patrimonio Cultural de la Beneficencia, donde pueden encontrar Museo Taurino como otros espacios culturales de la Beneficencia. En 1971, la Plaza de Hacho fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación y en 1991 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Es la única plaza del continente americano que ha recibido la visita del rey Juan Carlos I de España. En nuestro país existen más de 200 plazas firme de toros y vamos a destacar algunas por su antigüedad, como la de Tumán en el norte, donde hasta hace muy poco se daban toros el primer día del año. También la plaza de Paiján y Huamachuco en el departamento de La Libertad. Vamos a destacar también en Chota y las plazas de Hualgayoc, Cutervo, asimismo en Ayacucho y en Puno. Hacho siempre será un monumento histórico y emblema cultural, además escenario de fastuosas corridas de toros. En algún momento, Federico García Lorca escribiría: los toros son la fiesta más culta que hay en el mundo. Ante todo este panorama y frente a todo lo que te he relatado, ¿ustedes qué opinan? ¿Que la fiesta de los toros en el Perú es una fiesta de expresión cultural o una fiesta de maltrato? Ustedes tienen la respuesta. Me lo escriben que yo les voy a responder. Y nos vemos en la próxima cuando volvamos a entrar en la historia. Chao.